Buenos días México, buenos días Ecuador, buenas noches Timbuktu. Hoy lo prometido es deuda, traje al gran invitadazo que te prometí la semana pasada. Él se llama Millán Ludeña, es de Quito, perdón, de Guayaquil, está ahorita en Quito. ¿Estoy en lo correcto, Millán? Completamente. Ok, voy a tratar de presentarlo de una manera diferente. Yo conocí a Millán en el podcast de Oso Traba y la verdad es que todo lo que él ha hecho me sorprende y yo no sabría explicar quién es y qué hace Millán Ludeña. Millán, ¿podrías presentarte con el público el día de hoy? Siéndote muy sincero, Eloy, yo tampoco, pero bueno, ahí vamos. A ver, yo hace 7 años me consideraba un tipo normal, de estos que siguen la receta de vida, la receta que busca el éxito eterno y quizás la inmortalidad. Hasta que un día cometo un error que me cambia la vida, de esos errores que te dicen, cuidado, lo cometes, mijito. Yo lo cometo, me había cambiado a Quito, la capital de Ecuador, una ciudad bastante alta, 2.800 metros sobre el nivel del mar. Yo soy de Guayaquil, una ciudad costera, no costera, pero en la costa, digamos, 4 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, el hecho es que me cambio, yo ya corría el hoy 4 kilómetros y me meto en una carrera, en mi primera carrera de montaña que pretendía correr 10 kilómetros, que era, según yo, lo razonable. Si corres 4 pues 10 puede ser lo razonable, ¿no? El problema es que termino corriendo 50 kilómetros, no porque quise, no porque me dio la gana, no por Avengers, no por superhéroe, simplemente porque me perdí y termino en esta ruta. Y como no hubo opción a salir, no me quedó nada más que acabarlo. Y ahí me di cuenta que uno de los principales aprendizajes que había tenido en mi vida había sido un error. ¿A ti te han dicho alguna vez de joven, Eloy, cuando te dicen, cuidado, mijito, siempre hay que tener el plan A, B, C, D, por si acaso? Seguro que sí, Ya, me a lo mí, han dicho muchas veces. a mí también, y es muchas veces. Pero lo que no había caído en cuenta es que cuando uno tiene el plan A y le coquetea al B, alguien medio te queda viendo mal y te vas al B. Medio te dicen no 2 o 3 veces seguidas y te vas al B. Medio llueve y te vas al B. Y cuando estás en el B, el razonamiento es el mismo. Alguien medio te dice algo y te vas al C. Y pasas en tu vida haciendo planes B, C y D y al mismo tiempo pidiéndole a la vida que te dé nivel A. Por otro lado, cuando uno tiene el plan A y solo se enfoca en lo que tiene que enfocarse, que es el A, termina cumpliendo el plan A. Entonces, no necesariamente es lo ideal tener todo tu el abecedario listo para tu proyecto, porque al final tú tienes una cantidad de energía disponible que tienes que repartirla cuando tienes muchas letras entre todas esas letras. Y terminas haciendo todo y al mismo tiempo nada. Y yo en la montaña, perdido en esa ruta, me di cuenta que la terminé porque nunca tuve el plan B. Nunca hubo ¿Por qué? opción de abandonarla. No tuve opción porque yo no sabía que en las carreras de montaña no te evacúan cuando te da la gana. Efectivamente, los carros no pueden llegar a todos los puntos. Hay que llegar a ciertos puntos de control. Pero cada vez que llegaba a un punto de control listo para abandonar, siempre había algo que no me dejaba. O era un poquito más, o era los carros ya no están llegando a este momento, o era un tema de ego, o cualquier cosa. Pero el punto es que no me votaba, porque seguía cada vez agarrándole más cariño quizás al plan A, que, que para ese momento ya se había convertido gracias, que para ese momento ya se había convertido en un plan A. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó al final del día y con eso una pregunta que cambia mi vida y fue esta. ¿Por qué, Millán, habías elegido correr 10 kilómetros cuando has podido correr 50? Y con esa duda, digo, es verdad, ¿no? ¿Sabes cuál fue mi respuesta hoy? Yo cogí 10 kilómetros o agarré 10 kilómetros porque sabía que lo podía hacer, aunque no lo haya hecho. Y ahí me di cuenta que en la vida pasamos tomando cosas que sabemos que lo podemos hacer y no nos atrevemos a intentarlo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que en la vida hay que conseguir cosas, no hay que intentar cosas. Lo Oye, que no nos enseñaron, ¿mande? discúlpame, es solo para acabar la idea, lo que no nos enseñaron es a preguntarnos si lo que estamos consiguiendo
¿Es de verdad o es de juguete? Oye, pues ya con esta introducción puedo decir que eres ultramaratonista, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿y por qué lo voy a definir? Y fíjate, vamos a empezar con la primera locura que yo te conozco. Tú corrías, eras un corredor normal que corrías por salud y entiendo, hasta donde vi los videos, corrías 5 kilómetros normalitos, 4 o 5 kilómetros, ¿no? Sí. Llegas entonces a Quito y llegas a qué, a trabajar o a estudiar. Llego a Quito a trabajar. Yo trabajaba en energía renovable Ajá. y dije, es una linda oportunidad de trabajar en Quito. Yo no había vivido en Quito para ese momento, a mis 33 años, y dije, es un lindo año para ir a vivir a Quito. Cuando Entonces, llegué a Quito fue que conocí las montañas. conociste las montañas y querías correr 10 kilómetros y entiendo que no entraste porque ya no había cupo, ¿estás de acuerdo? ¿Cuántas opciones había? Cuéntale, ¿cuántas opciones tenías para correr? Mira, esa carrera tenía categorías 10 kilómetros, que es la que yo quería, 20, 50 y 80. Como yo corría 4, 10 era lo razonable para mí. El tipo me dice, 10 está llena. Y con vergüenza digo, dame una de 20. Me dice, 20 está llena. Y le digo, ¿sabes qué? Dame 50. Pero fíjate, yo pido 50 porque tenía un plan. Mi plan era abandonar la carrera en el kilómetro 10, porque O sea, siempre quise correr 10. tú entraste a la de 50 con la intención abierta de decir, solo llego a 10 y me salgo, Sí, ¿no? sí. Al final nunca pasó eso, como te cuento, y termina siendo 50. Y con esa duda, días más tarde, me prometo, porque me di cuenta, o mejor dicho, sospechaba que en la vida uno crece cuando está en problemas. ¿Te entrenaste para 10 o para 50? No, yo había corrido 4, yo solo había corrido 4, quería correr 10 como un desafío, para 50 ni imaginarlo, pero cuando lo acabé y estaba temblando por todo, ya se imaginas el dolor después de 50 kilómetros, pero mi duda fue esa. A ver, uno está en la vida para vivir o para crecer. Para vivir, de pronto, no se necesita mucho. Básicamente respirar y cada día que pase, Abrir los ojos. a desperdiciarlo y ahí anda acumulando días. Esos días se van a convertir en años y anda acumulando años. De pronto, cuando tengas 80 o 90 años, te van a dar un comodín de vida, 20 años más o lo que sea. Pero hay otra forma de vivir y creo que es creciendo. Pero para crecer, uno tiene que estar en la penumbra, en la incertidumbre, en los problemas. Yo cuando termino 50 siempre estuve en problemado, pero también dije, wow, de pronto por aquí puede ser, ¿ah? Y me prometo no vuelvo a hacer en mi vida nada que no me asuste. 6 meses más tarde, hoy estoy en la Patagonia, Argentina. Lo sé, yo conozco bien tu historia, yo te he estudiado bien porque quiero que Muchas gracias. escuchen lo que voy a decir. Millán corre 4 kilómetros normalitos como por salud, intenta correr 10, no lo dejan, entra una de 50 y dice me salgo, no, ojo, no se sale, oh sorpresa, la vida le tenía otras sorpresas. De la nada, sin entrenar, pasó de correr 4 kilómetros a 50, ¿estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, claro. Pero sin entrenar, además, vayan poniendo atenciones sin entrenar. Todo fue mentalidad. Ya pasaremos y le preguntaré por qué no abandonó al 10 cuando él quería abandonarla. Pero antes de pasar a eso, sé que después de ir a la Patagonia, justo después de eso, o sea, todo parece que se vino como un huracán. ¿Por qué? Porque Millán, de correr 4 corre 50, vamos a llamarle de mala suerte, ¿estás de acuerdo? O sea, de mala suerte corriste 50 y lo lograste, ¿no? Y Sí. luego de ahí dijiste, ¿cuál va a ser la carrera más larga? Y sé que fuiste a correr 240 kilómetros al Sahara. ¿Estoy en lo correcto? Sí, muchas gracias por haber revisado en detalle la historia. Pero, ¿qué es lo que te hace pasar de correr 4? Porque todo esto, es más, dime nada más primero, ¿cuántos meses pasaron de que corrías 4 o de que corriste la primera de 50 a que después corriste 240 kilómetros? Y en el desierto. A ver, desde los 50 a los 160 kilómetros, que fue mi siguiente carrera en la Patagonia Argentina, pasaron 6 meses. Y desde
la Patagonia al Sahara pasó un año. O sea, técnicamente es una locura, técnicamente es un absurdo, es un proceso muy acelerado, brutalmente acelerado, pero yo lo hice por ingenuidad. Esa ingenuidad que te hace pensar que sí se puede. A veces hacemos cosas en la vida por ingenuos y a veces, y creo que la mayoría, no intentamos cosas por pensarnos sabios, porque los sabios pensamos que no se equivocan. Analizan muchas cosas. Pasamos analizando, criticando, opinando, resolviendo todo en WhatsApp o con tweets, pero no en la vida real. Y ahí se nos va la vida. Y ahí se Pero nos va la vida. pensándonos expertos digitales, pero no necesariamente está ocurriendo algo bonito o interesante en la vida real. Y yo lo que hice, Eloy, fue por ingenuo, casi por cándido, meterme en este tipo de carreras. Cuando voy a la Patagonia y la termino 160 kilómetros y termino después de 58 horas, ya te imaginas cómo salí desbaratado, pero completamente destrozado. Dormí 2 veces, una vez 2 horas 20 y la segunda vez 2 horas 40 minutos. El resto, corriendo, caminando, arrastrándome, llorando, quejándome, lo que sea, pero avanzando. La acabo y mi duda quedó aclarada. Las personas sí crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. Y ahí fue cuando dije, parece que por aquí me voy a ir. Y entonces te fuiste al desierto. Y entonces me fui al desierto, efectivamente, 240 kilómetros en el lugar más caliente de la Tierra. Discovery Channel le había dado la categoría de la carrera a pie más difícil en el mundo, ya te imaginas. Y yo lo primero que hice fue asustarme y cuando me asusté dije, por aquí es. Porque si yo hubiese sospechado que lo podía hacer, seguramente no me interesaría. Hubiera jugado en tu contra el saber. Claro, si yo hubiese sabido o sospechado que sí lo podía hacer, no me interesa. De hecho, hoy a mis 40 y casi 41 años, si tú me planteas algo que yo sospecho que lo puedo hacer, la verdad que no me interesa. ¿No? O sea, ya ni lo intentas. No lo intento, pero ¿por qué? Porque siento que voy a perder el tiempo. ¿Por qué voy a hacer algo que sé que lo puedo hacer? Prefiero intentar algo y darme la oportunidad de llevarme al siguiente nivel mío en ese camino de intentar conseguir lo que no sé que puedo hacer. Ok. Quiero que vayan siguiendo, por favor, la historia de un Millán que corría 4 kilómetros y año y medio después estaba en el Sahara. Corriendo 240 kilómetros y sin saber que los podía correr. ¿Estás de acuerdo? Como dice Cándido, o sea, si vieron la película de Jamaica bajo cero, aquí estábamos viendo a Millán sobre 40, ¿no? Sí, Es- seguramente, seguramente. Ahora, dime una cosa, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cuánto mides y cuánto pesas? Mido 1,61 metros y peso ahora mismo, y hoy me pesé en la mañana, 61 kilos. ¿Por qué te hago esta pregunta y te la hice previo a que estuviéramos aquí? Porque si nosotros le preguntáramos a la gran mayoría de los colegas que está escuchando este podcast, o a quien sea que le preguntáramos, oye, a ver, dime la complexión que debería tener una persona para pasar de correr 4 kilómetros, después 50, después 160 y después 240 en climas y alturas distintas. Y segurísimo no me hubiera dado ni tu peso ni tu medida. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Yo soy no me considero un prototipo de deportista que ha hecho estas aventuras. Ok. Esta pregunta que te hago es porque tú eres el prototipo de lo que somos los latinoamericanos. ¿Estás de acuerdo? Estamos, vamos a decir, De antítesis. ajá. Entonces, y aún así con eso, con todo eso, lo que hiciste fue, en tu bendita ignorancia, como dices, enfrentar lo que seguía y lo que seguía. Pero cada uno de las cosas que te pusiste después estaba en número de veces.
Si llevamos, vamos a suponer que en lugar de 4 corría 5, entonces ¿cuántas veces son 50? 10 veces más. Y luego dices, ahora voy a correr 3 veces más de lo que corrí en 50 kilómetros. Y luego Sí, 160, pues vamos a llevarlo casi al doble. Todo el tiempo estuviste creciendo exponencialmente, ¿no? sí. Si multiplicamos 4 kilómetros por 240 en 18 meses, no sé cuánto creciste en todo ese tiempo. Ahora, quiero que me digas una cosa. Todo eso te llevó a ponerte retos cada vez más complejos y llevó a tener dos objetivos en la vida de este siguiente reto, que era unir al punto más, ir al mundo, perdón, al punto más profundo de la Tierra y conectarlo con el más cercano al Sol. ¿Por qué eso? Cuéntanos. Sí, a ver, te lo cuento. Yo, cuando me planteo ir al Sahara, una completa locura, entreno muchísimo durante 8 meses. Gracias a Dios logro llegar, no listo, pero sí con actitud y con intención. Sufrir lo que creo que tenía que sufrir el Sahara es realmente noble, te engrandece, pero una vez que te disminuyó a casi cero, de ahí te engrandece y gracias a Dios la consigo, acabo esta carrera y una vez en Ecuador me planteo por qué no irme al otro lado, al sitio más frío, como lo mencionabas, me voy a la Antártida. Efectivamente, allí, imagínate, se ha registrado la temperatura más baja de la historia de la humanidad, 89 grados bajo cero. Solo para ponerlo en referencia, el congelador que tienes en tu casa, que tenemos en nuestras casas, dependiendo de la marca, está a -2, -4, quizás -5, pero hasta ahí. Yo iba a correr -30 a -35 grados centígrados, 100 kilómetros sin parar. ¿Por qué? Porque si paraba, me congelaba. Y si me congelaba, estaría muerto. Básicamente porque en la Antártida entenderás que no hay aeropuertos, no hay hospitales, no hay nada. Una completa locura. Aceptan a 11 personas, una mujer de Singapur, 9 vikingos y yo, básicamente. Entonces, la verdad, nuevamente, mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha concentración y gracias a Dios la acabo y me meto en un grupo Eloy de 14 personas en el mundo que han podido correr en el sitio más caliente de la Tierra y también en el más profundo. Y me meto allí y digo, wow, entonces esta palabra imposible ha sido muy grande porque no parece que eso es tan grande en realidad. Y ahí recuerdo, y esta es mi reflexión que quiero compartirles, yo creo que maximizamos mucho nuestros miedos, ¿sabes? Hacemos el monstruo muy grande y nos encanta etiquetar cualquier cosa con imposible. Y medio sospechas que no te vas a... Es imposible. Y que hay que vender, es imposible. Y es imposible. Y todo es imposible, claro. Y como respetamos mucho esa palabra, una vez que alguien dice en la reunión es imposible, no hay nada más que hacer. Es imposible. Y pones toda tu capacidad cognitiva para incluso auto boicotearte para concluir que tuviste la razón. Fue imposible. Eso es lo Dijiste, ven, tenía razón. ahí está. 6 meses después, ahí está. Yo Era lo dije. imposible. Es imposible. ¿Ya? Cognitivamente estás tan convencido y eres tan respetuoso con esa palabra que haces todo lo que tengas que hacer para que eso sea un fracaso y que tú siempre tengas la razón. Es impresionante, pero auto boicoteamos nuestra propia vida. Pero cuando yo acabo estas carreras, digo, wow, nos enseñan a respetar lo imposible, pero no nos dicen que esa palabra sí se la puede vencer. ¿Cómo? Con cada día de trabajo que le metas. Cada día que trabajo que le metas, la vas debilitando. Y en algún rato lo consigues porque Dios y la vida te da la oportunidad de conseguirlo. Y solo allí, no lo vas a encontrar en ningún libro, solo allí te vas a dar cuenta que no era tan difícil como pensaste, que no era tan alto como te dijeron, que no era tan complejo como lo imaginaste. Solo allí. Por eso es tan importante que tú lo experimentes.
no te va a servir este podcast. Yo te puedo contar mi experiencia, pero quiero, y te lo cuento solamente para que te des la oportunidad de que tú te lo demuestres y que cualquier cosa que hoy la veas difícil, si realmente te comprometes, vas a decir, wow, este cuate que yo lo escuché hace un año, estaba en lo correcto. No fue tan difícil como pensé. Tú tienes una frase que me gusta que dice que las personas que después de correr estas 50 kilómetros, luego 260 y estos 240, tenías una pregunta de si las personas evolucionamos enfrentando nuestros miedos. Y tú dices que te respondiste sí. Las personas sí evolucionamos cuando enfrentamos nuestros miedos. Eso fue lo que empezaste a descubrir y me doy cuenta que eres una persona de preguntas, ¿cierto? Que te haces preguntas y con base en preguntas tú vas haciendo lo siguiente. Ahora, ¿por qué hacer la película que se llama ¿Cómo se pronuncia? From Core to Sun. Está en inglés y se Ajá. pronuncia from core to sun y Ajá. significa del núcleo al sol. Ok, ¿por qué hacer esa película? Cuéntanos. Ah, La sí. documentaste, ¿no? Mira, cuando acabé este tema en la Antártida, regresé al iglú. Y la verdad que estaba en mucha plenitud, estaba en mucho agradecimiento por tener la oportunidad de haber conocido un lugar tan increíble, la verdad. Y haber corrido una carrera completamente a una Ajá. locura. Pero también me pregunté, ¿qué te motiva, Millán, para arriesgar tu vida? Y ahí me di cuenta que no sirve de nada, Eloy, no sirve de nada que nosotros consigamos cosas en la vida si con estas no podemos servir a nuestras comunidades. Se llama ego y se llama soberbia. Y yo no quería ser ni soberbio ni egocéntrico como tal, ya a un nivel enfermizo, ¿no? Y entonces empecé a preguntarme cómo puedo colaborar con esto. Ya en Ecuador de vuelta, como ya había corrido en el lugar más salvaje, el más caliente y el más frío, la pregunta llegó, ¿qué pasaría si conecto el punto más profundo de la Tierra con el punto más cercano al Sol? Y seguramente ustedes que me están escuchando recordarán a los mineros chilenos, los que estuvieron en el 2010, ¿recuerdas? Seguro que sí, claro. Todos estuvimos atentos a ellos. Esos mineros estuvieron a 700 metros debajo de la Tierra. 700. Y es una locura. Yo no sé cuál es el punto más profundo en México, pero en el Ecuador está 82 metros debajo de la tierra. Los mineros a 700. Y yo encuentro junto a mi equipo el punto más profundo en Sudáfrica, a 3.560 metros de profundidad. 5 veces más abajo que los mineros, ya te imaginas. Una completa locura. Quería, según yo, en ese hueco, correr 21 kilómetros, un medio maratón, en un espacio, Bajar y correr. bajar y en ese punto, en un espacio de 1 kilómetro, correr 21 kilómetros. Como un ratón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21. 21 vueltas. Subir a la superficie y volar inmediatamente hacia el Ecuador. ¿Por qué? Porque en mi país, aparte de tantas bellezas propias que ya tenemos, gracias a Dios, también tenemos el punto más cercano al Sol, en la cima del volcán Chimborazo, que está a 6.000 y pico de metros de altura. Básicamente, el hoy, 4.000 metros para abajo, 6.000 metros para arriba, 10.000 metros son de diferencia, 10.000 metros es de aquí a la atmósfera. No sabíamos si alguien lo había hecho, se lo presentamos a los récord Guinness en Inglaterra, ellos contestan, no hay humano que lo haya intentado, y yo, imprudente como siempre, digo, mi equipo lo va a hacer. El gringo me queda viendo serio y me dice, si ustedes lo intentan, Record Guinness avala esto. Y allí, al final, uno es pobre pero antojado, pues no. Entonces digo, ¿sabes qué? Si yo hago esto y lo cumplo, no me lo cree nadie cuando lo cuente. Mejor hagámoslo película. Y ahí nace esta película que se llama From Core to Sun, que hoy está en iTunes, hoy está en Amazon Prime, hoy está en Vimeo y este año camina a estar en Netflix. Es el documental que relata cómo conecté por primera vez en la historia estos dos puntos y en el camino
consigo un Guinness World Record, que coincidentalmente es el primer récord Guinness deportivo en mi país. Oye, detengámonos un poco porque yo pensé que había sido un día al punto más bajo. No sabía que habías corrido esos 20 21, dijiste 21 kilómetros abajo, ¿no? Sí. Y luego subir y luego el mismo día agarrar el vuelo y regresar a Ecuador. Yo no sabía que había sido todo el mismo día. Claro, fíjate que nos habíamos planteado el hoy llegar a estos dos puntos, 21 kilómetros abajo y 21 kilómetros arriba, en menos de 80 horas. Así nos lo planteamos. No te voy a contar en cuánto lo hicimos, porque Para no que te vean quiero la hacer película. spoiler de la película, Ajá. pero como te das cuenta, gracias a Dios sigo vivo, así que sí, sí lo conseguimos. Sí lo conseguiste. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿No te han dicho que te, como diríamos aquí en Latinoamérica, que te falta un cable o algo así? Un tornillo acá ¿No en te el puede que cable. te falta un tornillo, que se te zafó un cable o que estás loco? ¿Cuántas veces te han dicho que estás loco? Uy, por semana o por conferencia. ¿Cuántas veces escuchas esa palabra de estás loco? Sí, me lo dicen seguido con cariño, no con Ajá. ofensa, me lo dicen con cariño, pero también es entendible, ¿sabes? O sea, a ver, si un cuate viene y me cuenta todo esto, o sea, me va a costar entenderlo, pues, ¿no? Ya, pero a veces sí me animo a preguntar, ¿y lo que tú haces en el día a día te emociona? Pues sí, la verdad que sí, ahí avanzando día a día y todas estas cosas. Y yo digo, chuta, pero entonces mi definición de loco creo que es diferente a la tuya. Porque yo no quisiera dedicar mi vida a hacer algo que no quiero, Algo que no me gusta. algo que no me gusta. La verdad, para mí sería una locura hacer eso. Y cuando lo planteo así, me dicen, pero fíjate que no es tan fácil abandonar algo. Y le digo, pero ¿por qué no? ¿Cuántas veces lo vas intentando? Y ahí te das cuenta que la respuesta es nunca, o no lo he intentado. Entonces, a veces regreso a la magnificación de los temores. Ya, es más fácil responder, no es tan fácil como lo dices. Creo que es más fácil ese pedazo, pero Es más creo, fácil decirlo que claro, hacerlo. pero creo que siempre tenemos la opción para decidir empezar a ser dueño de nuestro destino. Y fíjate esto, a mí me lo enseñó mi mamá cuando yo era chiquito, me enseñó a rechazar mi destino. Y cuando tú rechazas tu destino, te das la oportunidad de crear el tuyo propio. ¿Qué? Cuéntame de tu mamá un poco. Sí, ¿Cómo hacía tu mamá que rechazaras tu destino? Cuéntanos. ¿a qué me refiero? Yo a los 10 años me diagnostican epilepsia, y nosotros venimos de un barrio bastante marginal, súper marginal, como la mayoría de los barrios en nuestra región, lamentablemente. Y cuando tú eres pobre, te condenas incluso mentalmente y llegas a concluir casi que porque eres pobre no mereces nada en la vida. Y como concluyes eso, como no mereces nada, pues entonces no persigues nada, no intentas nada. Y cuando no intentas nada, coincidentalmente no consigues nada. Y terminas en el mismo punto de inicio. Los pobres no merecemos nada en la vida. Armaste todo el guión para concluir en lo mismo y darte la razón de una autocondena. Y yo, a los 10 años, cuando me diagnostican epilepsia, creo que me convierto en el combo de la desgracia. El cómo de la desgracia. ¿Por qué? Chiquito, chaparrito, feo, pobre y con epilepsia. Entonces no había mucho que hacer y creo yo que el camino más fácil era condenarme. Pero el día que me diagnostican epilepsia, mi mamá decide irse por el camino de protagonista y no de víctima, porque ella pudo haber repetido a partir de ese momento una cantinela de vida y pudo haber dicho, pobrecito mi hijo quien tiene epilepsia. Pero también tomó el camino de protagonista y me dijo, en esta casa hay un problema mental y no se llama epilepsia. No estamos creyendo que podemos ser espectaculares. Y le apuesta junto a mi papá a la educación. Y yo, gracias a la educación, con becas, logro romper
por fin ese círculo de la pobreza que nos condena a nuestros países. Y ahí entiendo que uno, cuando rechaza su destino, el que le dicen que le tocó, se da la oportunidad de crear el destino suyo propio. Por eso cuando tú me dices, no cuadra que seas chiquito y no atlético con lo que has hecho, tienes razón. Porque si yo hubiese aceptado mi destino, jamás lo habría intentado. Y fíjate, todo lo que te estoy contando es un absurdo. ¿Qué hace un tipo recontra pobre estudiando en las mejores universidades en el mundo? ¿Qué hace un tipo diagnosticado con epilepsia desafiando los lugares más extremos en la Tierra? ¿Qué hace un tipo no deportista consiguiendo un récord Guinness deportivo? ¿Qué hace un tipo no actor protagonizando su propia película? ¿Y qué hace hoy un speaker internacional si hace 2 años, miento, hace 3 años era tartamudo? Todo lo que te conté no cuadra. Sí, a No nadie le cuadra hace en una sentido, ¿no? receta, no cuadra en una receta, cuadra en mi receta, pero no cuadra en la receta que nos hacen creer que cada uno tiene con la vida. Tú eres el ejemplo viviente del viaje del héroe. ¿Has escuchado del viaje del héroe? Sí, claro. Sí, sí, sí. Efectivamente, porque tu mamá dice, aquí tenemos dos papeles, o somos protagonistas o somos víctimas, y vamos a agarrarnos el papel de protagonistas, ¿no? Sí. Y entonces empieza tu mamá a escribir tu propia historia y a enseñarte, a cuestionarte cosas, ¿cierto? Y sé que andas muy ocupado. Tenemos 15 minutos más, dime. O 10. Sí, sí, no me han confirmado, pero sigamos que me encantan Perfecto. tus preguntas, la verdad. Muchas gracias por hacerlas. Esas preguntas que te estoy haciendo, a nadie le cuadran, pero igual a nadie le cuadra que Messi, que es Messi y tú deben ser como del mismo tamaño, ¿estás de acuerdo? No sé, no tengo el placer de conocerlo, pero supongo que somos por ahí, supongo. Ajá, Sí. entonces vamos a decir, fíjate cómo se juntan los ingredientes latinoamericanos, también pobres, no tenían nada, con una enfermedad de crecimiento. Entonces fíjate cómo van teniendo cosas en común, que es como, no es que yo quería llegar ahí, sino quiero que vea la gente que todo eso que nos han dicho es mentira. Sí. Pero depende de nosotros. En el caso tuyo, estás dando la claridad de cómo es, tú tomaste el control de tu vida desde muy niño, gracias a tu mamá, a que tu mamá te ayudó a decir, aquí no, aquí hay un problema mental y vamos a resolver primero ese problema mental y a pesar de todos los pesares, estás, gracias a la educación, abriste esa brecha para todos los demás, ¿no? Y me encanta. Yo sé que tú te haces un montón de preguntas, entre ellas la felicidad. ¿Eres feliz? Sí, mucho, mucho. Y siento que cada vez soy más feliz, ¿sabes? ¿De qué depende tu felicidad, mi querido Millán? Mira, yo creo que tú no puedes ser feliz si no tienes la capacidad de agradecer. Y a veces nos enfocamos en la carencia. Y toda nuestra vida nos falta algo. Toda. Y cuando uno se enfoca en la carencia, y esto lo descubrí este año estudiando física, la carencia es el nivel energético más bajo que un humano tiene. Cuando lamentablemente perdemos algún hijo o alguien que queremos, que amamos, estamos en carencia. Y ahí vibramos en lo más bajo posible. Y ahí pasan cosas no tan bonitas, porque todo está conectado. Pero eso es cuando nos ocurren cosas que lamentablemente ocurren. Pero también podemos generar carencia. Y eso es peor, porque nadie nos está poniendo eso. Nosotros la generamos. Y empezamos. Es que necesito esto. Ok. Eso plantea que si no lo tienes, no vas a ser feliz. Y coincidentalmente, cuando lo consigues, necesitas otra cosa inmediatamente. ¿Y en qué momento te das la oportunidad de agradecer por lo que ya tienes? Siempre estás en carencia, por eso siempre vibras abajo. Por otro lado, ¿cuáles son las energías con más alto nivel energético? Dos, el amor, que está conectado al corazón, y el agradecimiento, conectado al cerebro. Entonces, si tú quieres ser feliz, por favor, tómate el tiempo esta noche, no importa cuándo escuches este podcast, pero esta noche no te permitas dormirte sin regalarte
2 minutos para agradecer por 3 cosas al menos. Al principio vas a agradecer por cosas grandes, pero como esto es un hábito, después al siguiente, mañana no vas a decir ya no voy a agradecer por lo mismo. ¿Qué pasaría si agradeces por otras cosas? Y luego ya no lo vas a hacer en la noche, también lo vas a hacer al amanecer, o al mediodía, o en el lunch, o en el bus, o en el taxi, cuando sea. Y te vas a dar cuenta que es un hábito. Y al principio será consciente, vas a tener que pensar en qué agradeces. Pero luego, por cada cosa que te ocurre, vas a agradecer por algo. No importa si es bonita o no tan bonita. Y allí te vas a dar cuenta que siempre fuiste feliz. Y cuando Y tú eres siempre, feliz, siempre se puede ser feliz. Y cuando siempre. eres feliz, Y cuando eres feliz, Eloy y amigos, lo único que puedes dar es felicidad. Y yo no me he encontrado a nadie en mis 41 años que se sienta mal o que no quiera recibir un buen trato. Cuando tú entregas un buen trato por neuronas espejo, la persona te lo va a entregar. Y eres agradecido y feliz. oye, gracias por ese regalo. Ahora, quiero que le digas a la gente, porque eso siempre nos lo dicen, pero quiero que le digas a la gente por qué te pusiste a estudiar física. Porque a mí ya me lo dijiste, pero ¿por qué te pusiste a estudiar física? El año pasado, ajá. Mira, eh, yo no lo había concientizado, pero cuando yo corro, es un lindo momento para mí, lo disfruto mucho porque me siento vivo, me permito agradecer, siento que mi cuerpo me lo agradece, siento que a través del sudor elimino cualquier cosa no tan bonita, regulo mi energía y sobre todo me hago preguntas. Quizás para quemar el tiempo, matar los kilómetros, lo que sea, pero me hago preguntas que me gustan mucho en realidad. Y una vez me estaba preguntando sí, ¿por qué hay personas felices, no tan felices, angustiadas, temerosas y bueno, y varios sentimientos? La respuesta inicial fue por depende de las circunstancias, sí, pero también te dabas cuenta que ciertos sentimientos están conectados a cierto nivel de energía, de vibra. Y entonces dije, claro, tiene que haber alguna explicación física de esto. Por eso resuelvo en la pandemia estudiar física. Porque si ya nos encerraron a todo el planeta, la pregunta es, ¿qué voy a hacer adentro? ¿Ya? Y ahí te das cuenta, yo ahí aprendí muchísimo que la vida no es un tema de circunstancias, Eloy, es un tema de actitud. Si no me crees, yo sé que tienes, seguramente ustedes también, quienes nos escuchan, tienen alguien en la mente que antes de la pandemia se quejaba por todo. ¿Sí o no? Sí, Cuando nos encerraron en la pandemia, ahora se queja por más. seguía quejando, ¿sí o no? Sí. Y ahora que hay disponibilidad de vacunas, si mañana la vacunan o lo vacunan a él, pasado mañana se vuelve a quejar. Entonces no importa, Eloy, no importa cuántas pandemias nos pasen, no importa qué nos pasa en la vida. La vida no es un tema de circunstancias, es un tema de actitud. Y como eso me refiero, cómo me preparo y enfrento lo que hoy me está pasando. Por eso regreso a la felicidad, porque por más complicado que sea, siempre habrá algo que agradecer. Y ojo con esto, yo siempre tengo esta pregunta para los momentos, o esta reflexión para los momentos no tan bonitos en mi vida. Y me pregunto, ¿lo importante está intacto? Sí, entonces no ha pasado nada. Lo importante está intacto. ¿Lo importante en mi vida está intacto? Sí, no ha pasado nada. ¿Y cómo determinas lo importante en tu vida? Cada uno define lo importante en su vida y cada uno sabe lo que es importante en su vida. Fíjate el experimento que yo estaba haciendo antes de la pandemia. Le preguntaba a mis amigos, solo alcancé a preguntarle a 31 amigos, ¿qué es lo más importante en tu vida? De hecho, bueno, no me voy a atrever a preguntarte en el podcast, pero les preguntaba a mis amigos, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y todos, bueno, el 90% me contestaba mi familia, casi rompiéndose el pecho y rompiéndose la camisa. Mi familia. Familia. Yo soy, existo, trabajo, ¿ya? Por mi familia. Suena bonito. Siguiente paso, dame tu celular y déjame ver tu agenda. Y les enseñaba y les mostraba y les decía, mira,
esta es tu agenda llena y no hay un bloque de tu familia. Entonces, explícame esta vaina. O lo importante no se agenda, o lo importante es cuando me sobre tiempo. O redefinamos importante. Y cuando te quedas sin piso, te das cuenta que no es un tema de romperse la camisa y gritar a todos los vientos mi familia. Es un tema de que esté como número uno en tu agenda. Porque eso es lo que te va a dar felicidad. Poner, primero determinar qué es lo importante y luego darle tiempo en la agenda es clave. Para que la importancia tenga sentido, pues. O si no es una palabra, nada más, pues. Exactamente. O si no es hablar de innovación, pero te voy a botar del empleo cuando te equivoques. Sí, es correcto. Oye, a ver, ¿tú crees que los sentimientos tienen energía? Yo tenía esa duda, por eso empecé a estudiar física. Ahora ya, después de haber estudiado un año física, ya entiendo que los sentimientos tienen un nivel energético de vibra, que también entiendo porque estoy súper contento, Eloy, porque el lunes empiezo mi carrera de psicología, mi nueva carrera, digamos, académica. Voy a empezar a estudiar psicología. Para el 2025, si Dios lo permite, seré psicólogo, seré un gran psicólogo, porque quiero tener muchas herramientas para poder colaborar a la gente, para poder esto. Entonces, por eso estudio física, por eso estudio comportamiento humano, por eso estudio antropología informalmente, y por eso formalmente estoy estudiando psicología, porque yo soy un creyente de la educación. Acuérdate que mi vida cambia por la decisión de mi madre de darnos una educación de calidad, haciendo lo imposible. Imposible. Eso. Por eso yo creo en la educación, por eso estudio. Y por eso no me limito, porque cuando me defino me limito. Entonces lo que hago es estudio lo que me interesa. Y las cosas me interesan a partir de preguntas. Preguntas que nacen cuando estoy corriendo. Por eso creo que me gusta tanto correr. Te gusta tanto correr porque ahí nacen las preguntas y empiezan a ver las respuestas. Oye, ¿qué estudiaste antes de esta carrera? Sí, a ver, yo estudié en Ecuador ingeniería en estadística, soy fanático de los números y bueno, quise estudiar la ingeniería. Luego estudié en el Zamorano, en Honduras, estudié ingeniería agropecuaria. Luego estudié en INCAE Business School, estudié mi MBA, mi Master in Business Administration. Eh, Ahora he regresado, estuve trabajando en temas de energías renovables. Luego se me metió el bichito de la física. Hoy estoy estudiando psicología. Y bueno, sí, 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 sí. Y algún chico me dijo alguna vez, pero tú por qué andas estudiando tanto si vas a terminar corriendo. Y le decía, porque para mí estudiar no es un tema de acumular cartones. Eso está bien para el ego y para la soberbia. Para mí estudiar me permite compartir ideas. Y creo que lo más valioso que los humanos tenemos es esa capacidad de ser compasivos, empáticos, y eso lo conseguimos compartiendo ideas. Y si tienes la oportunidad de conocer temas diversos, seguramente puedes compartir más, ¿no? Estamos viviendo una época del renacimiento, ¿estás de acuerdo? Yo soy un creyente que estamos en una época dorada y no es coincidencia que mucha gente en el mundo hayamos concientizado a ese nivel para empezar a compartir. Y las redes, de hecho, yo creo que tú las puedes utilizar para, para hacer un tema egocéntrico o para hacer un tema filántropo. Y ahí es en donde parte todo. Lo que tú haces en Twitter, para mí es filantropía. Pero también hay personas que utilizan las redes desde el punto de vista egocentrista. Cada uno verá para qué la usa. Pero yo prefiero irme por el lado también de la filantropía. Gracias a Twitter estamos aquí platicando. Gracias Sí, a Twitter nos conocimos, ¿no? sí, 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 sí. Y yo, Decíamos hace un momento que Twitter es la jungla, pero Twitter es como la vida. Te va a dar lo que tú le des. ¿Estás de acuerdo? sí, en la vida también, ¿no? Es la Ajá, misma exacto. cosa. Es Uno lo no puede dar felicidad si no es feliz. O sea, Oye, ya no te voy a... Tú dime, cuando quieras parar, tú me dices, yo me voy a seguir como... Acá decimos en México, como gorda en tobogán. Tienes una frase que tú dices que un reto
tiene que hacerte temblar las piernas. Un reto tiene que sonar absurdo. Un reto tiene que ser una idiotez. ¿Estás de acuerdo? Explícanos esa frase que tanto nos gusta. Mira, Me gusta a mí de ti. yo creo, yo la vivo y yo creo que todos los sueños nacen en el mismo punto, en el absurdo. Y creo que los sueños son bastante parecidos a los peces grandes. Nunca se acercan a la orilla, están adentro. Vas a tener que meterte, dedicar tiempo, recursos, vas a tener que avanzar en el mar con fe, con paciencia y con la única esperanza de que lo consigas. Por eso lo haces. Deja de pensar que hay una receta, deja de pensar que hay un camino establecido. Sí lo hay, pero para ser normal. Pero si quieres agarrar el camino de la anormalidad, mi podcast en Spotify se llama Anormales, justo por eso, te plantea hacer lo anormal. ¿Y qué significa eso? Atreverte a vivir tu vida. Porque aunque pareciera ilógico, lo que es anormal ahora es ser dueño de tu propia vida. Rechazar lo que te dijeron que tenías que ser o hacer por hacer lo que realmente quieres hacer. Y cuando tú haces lo que quieres, te conviertes en bueno. ¿Por qué? Porque estás apasionado. Y cuando eres apasionado, Eloy, yo creo que es inevitable que te conviertas en el mejor. El resto vendrá, pero no hay cosa más linda de sentir, y a ti te pasa eso también, de sentir que lo que haces te gusta. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es maravilloso. ¿Con qué te quieres despedir? Sí, mira, me despido con la frase esta, si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es lo suficientemente grande para ti. ¿Y a qué me refiero con esto? A que por favor deja de andar llamándole reto a cualquier cosa. Deja de andar llamándole desafío, challenge a cualquier cosa. Si no te hace temblar las piernas, no es lo suficientemente grande para ti. Estás para el siguiente nivel, justo para el que te plantea cómo rayos lo hago, cómo chingados se hace eso. Ese es el modelo el que quieres. Ustedes lo hablan, hagamos cosas chingonas. A eso me refiero. Plantéate algo que valga la pena en tu vida. Y si lo que estás haciendo ahora no te tiene asustado, no te tiene asustada, por favor, sal de esa vaina condenatoria ya, porque sé que lo vas a conseguir, pero no vas a crecer. Y aquí la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué vas a hacer con tus límites? Adecuarlos, adecuar tu vida a los límites y solo hacer cosas que sabes que la puedes hacer, o utilizarlos como una oportunidad magnífica para empujarlos un poquito más allá. ¿Y cómo los vas a empujar a los límites? Tomando y llamando a las cosas como son. Reto a lo que te haga temblar las piernas. Muchísimas gracias. ¿En dónde te encuentran en redes sociales? Espérate, déjame bajarla. Es que me encantó. Quien no vio, quien no está viendo esto en YouTube, porque no sé si lo subí el mismo día, hubieran visto cómo te transformaste en cuanto te pregunté cómo te querías despedir. Me encantó. No, muchas gracias. No, me encantaría que nos veamos en esta comunidad magnífica que hemos creado entre todos. Mi cuenta en Instagram es @millanludena, Millan Ludena. Mi canal en Spotify, como les contaba, se llama Anormales. Y mi canal en YouTube me puedes encontrar como Millan Ludeña. Y junto a mi equipo creamos y compartimos contenido diario porque creemos que si en algo podemos sumar, pues lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, mi querido Millán. Te mando un gran abrazo hasta Ecuador y que te vaya muy bien en tu siguiente cita. Gracias. No, Eloy, muchísimas gracias. Un placer conocerte. Te mando un abrazote y nos estamos hablando. Nos estamos hablando. Dale, un abrazo. Que Te Dios te quiero. bendiga. Gracias, Hasta igualmente. luego. Bye.